Hoy continuamos con la cuarta característica del fruto del Espíritu y eso es paciencia. ¿Lo puedes decir conmigo? Paciencia. ¿Cuántos ocupamos paciencia? Dile al que está a tu lado, hey, ¿ocupas paciencia? Yo creo que todos nos podemos identificar con esta palabra paciencia, especialmente hoy en día, ¿verdad? Con todo esto de la cuarentena, es muy fácil que las cosas te irriten. Es muy fácil perder la paciencia. Es muy fácil que se te agote la paciencia, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo quiero que tú sepas es de que tu paciencia siempre, absolutamente siempre va a ser probada, ¿ok? Tu paciencia siempre, absolutamente siempre va a ser probada. Va a ser probada quizás en tus relaciones, va a ser probada quizás con los empleados que trabajas en tu trabajo. Quizás si tienes hijos, sabes muy bien que tus hijos te prueban la paciencia. Si vives en Los Ángeles, California, últimamente no, pero en esos días de tráfico, nomás súbete a las 8 de la mañana en el 405. Sabes muy bien que necesitas al Espíritu Santo porque vas a necesitar paciencia, ¿verdad? Así que la paciencia siempre, siempre va a ser probada. Déjame te doy la definición de lo que significa paciencia. Paciencia, el diccionario lo define de esta manera. Una capacidad, fíjate nomás, una capacidad de sufrir y tolerar desgracias o cosas molestas, ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Es una capacidad de sufrir. ¿A cuánto les gusta sufrir? Yo creo que a nadie. Tolerar desgracias o cosas molestas o ofensivas con fortaleza. Y al final lo que quizás me gusta muchísimo, dice, sin quejarse ni rebelarse. Muy interesante, ¿sí, no? Porque es en todas esas áreas donde nuestra paciencia es probada. Pero algo que sí sabemos acerca de la paciencia es que es muy fácil tenerle paciencia a la gente con la cual convivimos, amamos o nos relacionamos. Muy fácil tenerle paciencia con la gente que tú te identificas. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque es más difícil tenerle paciencia a alguien que ya te agotó toda la paciencia que tenías, ¿verdad? Te doy un ejemplo. Es muy fácil perdonar la ofensa de un amigo, ¿verdad? Un amigo te ofende en alguna manera, pero porque son amigos, se perdonan y continúan sus vidas, ¿verdad? La mayoría de las veces, ¿verdad? Y aquellos que en verdad son tus amigos también, ¿verdad? Pero es más difícil perdonar o tolerar la ofensa de una persona a la cual no te relacionas, no te identificas, que quizás es tu enemigo o se considera tu enemigo, o quizás no te la llevas bien con esa persona. Es más difícil, ¿sabes por qué? Porque para ese punto ya se te agotó la paciencia. Incluso cuando esas cosas pasan, no les tenemos misericordia a esas personas, sino que decidimos tan solo romper la relación, ¿verdad? Pero yo quiero que tú sepas algo. Carácter se forma no en lo que te pasa, sino cómo respondes a lo que te pasa. Carácter se forma no en lo que te pasa, sino cómo respondes a lo que te pasa. Tú y yo constantemente vamos a enfrentar situaciones como estas. ¿Para qué? Para que nuestra paciencia sea probada. Porque sin paciencia no puedes formar carácter y sin carácter no tienes paciencia. ¿Ok? Así que constantemente vas a tener problemas. Yo te digo, desde una perspectiva, yo llevo toda mi vida en el ministerio, pero he sido manager, supervisor de gente. Y oíme bien, lo que he aprendido en la vida, oíme bien, de que no todos te van a querer, no a todos les vas a caer bien, pero es tu responsabilidad de cómo enfrentas la situación y cómo respondes a la situación. ¿Okay? Es tu responsabilidad. No a todos les vas a caer bien, no con todos te las vas a llevar bien, pero es tu responsabilidad cómo respondes a la situación. ¿Por qué te digo esto?
Bueno, porque no son palabras mías, sino que son palabras de Jesús. Incluso Jesús tuvo la oportunidad muchas de las veces de perder la paciencia y no la perdió. Yo quiero que tú sepas algo. Hay unas escrituras que Jesús escribió, en las cuales son muy famosas, que no tan solo se usan dentro de la iglesia, pero también afuera de la iglesia. Quizás alguna de ellas ya las has escuchado. Muchas de esas se usan en la corte, porque la corte se supone que debe de ser un lugar de sabiduría. Por eso se llaman jueces, porque ellos en alguna manera u otra son los sabios para hacer decisiones. Y muchas de estas enseñanzas de Jesús se utilizan incluso afuera de la iglesia, porque son enseñanzas de sabiduría. Y hay uno de los sermones que más utilizados de Jesús se utilizan, incluso es el más famoso, que hasta le pusieron un nombre, que es el Sermón del Monte. Y ahí en el Sermón del Monte, Jesús da unas las cuales él les llama bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Y lo que significa la palabra bienaventurado significa bien vivido, dichoso, alegre, gozoso. Eso es lo que significa bienaventurado. Y esas bienaventuranzas Jesús la da no tan solo a la gente que creía en Jesús, pero para aquella gente que quería saber cómo vivir la vida y cómo enfrentar la vida. Y quisiera leerte un poquito de una de las bienaventuranzas que Jesús da, en las cuales yo creo que nos vamos a relacionar y nos va a ayudar a cómo crear paciencia y entender la paciencia. Unas de ellas se encuentran en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 47. Mateo 5, 43 al 47. Dice: esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. ¿Lo leíste bien? Jesús les dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Dice después, así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que la obedecen y de los que no la obedecen. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. ¿Oíste correctamente? Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. No sé si estás conectando los puntos, pero básicamente lo que Jesús está enseñando aquí es una enseñanza de cómo se mira el amor, la tolerancia y la paciencia. Jesús está enseñando cómo se mira el amor, la tolerancia y la paciencia. Quiero que tan solo por un momento te puedas imaginar esta escena. Dice la palabra de Dios que tenía mucha gente a su alrededor cuando predicó este sermón. Eran miles y miles de personas. Imagínate nomás la paciencia que Jesús ha de haber tenido para decirle a la gente, han oído que Moisés, ¿okay? Fíjate más, Moisés no era cualquier persona. Moisés era básicamente el líder. Era el patriarca, aquel que había escrito la ley. Eso no era cualquier persona. Era un maestro, Moisés. Lo honraban a Moisés. Lo miraban en un pedestal a Moisés. Y Jesús les dice, han oído lo que Moisés les dijo, pero yo les digo esto. Lo que me gusta de Jesús es que cambia el juego. Porque al igual que tú y yo, estas enseñanzas se pueden relacionar. Tú y yo es muy fácil que amemos a la gente con la cual no la llevamos bien. Pero se nos dificulta amar a la gente con las cuales no nos las llevamos bien. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén también, Andrés, ¿verdad? A veces se me dificulta amar a esa persona que me hace un poquito la vida imposible, ¿verdad? Que me hace la vida de cuadritos, ¿verdad? Que le dices algo y no te entiende, ¿verdad? No mires a tu cónyuge, mira para acá, ¿verdad? Pero es verdad, ¿sí o no? Muchas de las veces se nos dificulta amar a las personas que la verdad no las consideramos como amigos. Y Jesús les está diciendo, no reciben nada a cambio cuando tan solo se juntan en su grupito de personas,
en las cuales se relacionan, se identifican, mientras los demás los consideran sus enemigos. Yo les digo, amen a sus enemigos. Oren por los que les maltratan. ¿Cuántas veces has oído eso? ¿Sí o no? Muchas de las veces que te dicen, no necesitas que tener amistades con esas personas. Corta la relación y sigue adelante. ¿Sí o no? Pero Jesús viene y cambia el juego y dice, no. Ustedes obren como su Padre que está en el cielo. Hagan lo que su Padre hace en el cielo, aquí en la tierra. Y lo que Jesús está enseñando aquí, sí, nos está enseñando en amar a nuestros enemigos, pero nos está enseñando un músculo en el cual fortalece el carácter de la paciencia, que es la tolerancia. ¿Okay? Para poder amar, ¿okay?, los errores de la gente, los errores de tu cónyuge, los errores de otras personas, necesitas que aprender a tolerar. ¿Okay? Porque lo que hace la tolerancia reproduce en nosotros paciencia. Cuando aprendemos a tolerar, reproduce en nosotros paciencia. Y me gustaría que apuntaras esto. La paciencia se revela en qué tanto estás dispuesto a tolerar. La paciencia se revela en qué tanto estás dispuesto a tolerar. Jesús se va más en detalle. ¿Okay? Él está diciendo, no desenvuelven ningún músculo en tan solo amar a los que ya los aman. Donde se forma tu carácter es cuánto estás dispuesto a tolerar los errores de las personas. ¿Okay? Cuánto estás dispuesto a tolerar las ofensas de las personas. Y aquí vamos a leer un pasaje en el cual lo va a amplificar y lo vamos a entender un poquito. Aquí Jesús nos dice cuánto tenemos que tolerar. Quizás esa sea tu pregunta también. Pues ¿cuánto tengo que tolerar, pastor? Porque hasta cierto punto voy a perder la paciencia. Pues mira nomás cuánto nos pide Jesús que toleremos. Es en el mismo sermón del monte, pero ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de Lucas. Y Lucas lo escribe así. Lucas 6, 29 al 31 dice, este es lo que deben tolerar. Si alguien les da una bofetada en una mejilla, pídanle que les peguen a otra. ¡Wow! Si alguien te da una bofetada, pídele que te peguen a otra. Si alguien quiere quitarte el abrigo, déjalo, que también que te quiten la camisa. Si alguien les pide algo, désenlo. Si alguien les quita algo, no le pidan que se lo devuelvan. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Dile al que está a tu lado, esto se está poniendo bueno. Yo no sé tú, pero esto me está hablando a mi vida. ¿Verdad? Yo no sé tú, pero yo estoy siendo honesto. Este está hablando específicamente a mi vida. Porque cuántas veces, sí o no, tú y yo, les hemos querido hacer mal por mal a la gente. Y aunque sabemos que no es lo que debemos hacer, ¿qué es la palabra mágica que usamos para excusarnos? Se lo merecen. ¿Sí o no? Se lo merecen. Se lo merecen. Y Jesús está diciendo aquí, no. Tú sabes, para desenvolver paciencia, en lo cual eventualmente se reproduce el amor, tú tienes que aprender a tolerar. ¿Cuánto? Bueno, si te dan una bofetada, pídeles que te den otra bofetada del otro lado. Me lleva, no sé si has visto, ¿verdad? Pero hay este hombre que es bien famoso, ¿verdad? Para aguantar cachetadas. Está un poquito de peso, está subido, ¿verdad? Pero tiene una masividad de fuerza en la cual él pone la cara y todos le miden la mano. Incluso yo he mirado gente fuerte que se le pone a este muchacho, porque este muchacho no tiene músculos, está sobrepeso, está pesadito, ¿verdad? Pero nadie le gana en las bofetadas. Y él siempre pone la cara, ¿verdad? Y cuando le van a azotar y le agarran hasta abuelo agarran, porque piensan ellos que sí lo van a tumbar. Y él pone la cara. Bueno, fíjate nomás, Jesús nos está diciendo lo mismo. Cuando te vayan a tirar una bofetada, pon la cara. Ahora, yo sé que aquí muchos van a decir, bueno, entonces me dejo que me maltraten, ¿o qué, pastor? ¿Verdad? ¿Dejo que hagan lo que quieran conmigo, o qué, pastor? Incluso otros justificarían esto en decir, no, yo no me voy a dejar.
¿Qué es la famosa frase de los mexicanos y de los hispanos? Yo no me voy a dejar que me vean la cara. ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos usado eso? No comentes en los comentarios. Pero si eres tú, yo sé que lo he usado. Yo sé que usaba esa palabra. Y Jesús nos viene a cambiar el juego y dice, no. No sé quién te enseñó eso. No sé si fueron los españoles o los aztecas. Pero eso en el reino de Dios no trabaja. Aquí en el reino de Dios no es ojo por ojo, diente por diente. Aquí es, cuando te dan una bofetada, tú les pides que te den otra bofetada en el otro lado. Y yo he mirado cómo gente trata de justificar esto en la manera que te dicen, no te dejes, no te dejen, ¿verdad? Dios nos llama, sí, a ser mansos, pero también astutos. Tú también eres hijo, hija de Dios. No. Óyeme, ponte los pantalones. Pon atención acá. Es fruto del Espíritu, no fruto de la carne. Fruto del Espíritu, no fruto de la carne. ¿Okay? Y cuando tú dices o das esas recomendaciones, no estás hablando en el Espíritu, estás hablando en la carne. Cuando tú te pones en esa actitud, no estás hablando en el Espíritu, estás hablando en la carne. Porque el Espíritu tan solo lo puede reproducir el Espíritu, pero todo lo que es reproducido de la carne viene. Así que eso no es del Espíritu. Yo te voy a explicar un poquito por qué. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque una vez oí a alguien decir, Dios te ha llamado a ser manso, pero no menso. Como para justificar, ¿verdad? De que este versículo no aplica para nosotros. Pero hoy déjame explicarte la diferencia entre dejarte y dejarlo pasar. ¿Ya? ¿Me dejo, pastor, que me haga lo que sea? ¿O lo dejo pasar? Hay una gran diferencia, apúntalo, en dejarte o dejarlo pasar. ¿Ok? En dejarte o dejarlo pasar. Ahí va, déjame te lo explico. El dejarte, ¿verdad? Cuando nosotros decimos no me voy a dejar, lo que básicamente estamos diciendo, yo decido tomar la situación en mis manos. Cuando tú dices no voy a dejar, tú decides tomar la situación en las manos y el Señor dice, ok, hazlo tú. ¿Okay? Pero lo que estás haciendo es que tú mismo estás tomando venganza en la manera que no existe el perdón, no existe la reconciliación y no existe la restauración. Que Jesús es todo lo que es. Es perdón, reconciliación y restauración. Cuando tú decides no dejarte, ¿verdad? No es que no me voy a dejar, pastor, ¿ok? Tú decides tomar venganza en tus manos, ¿ok? Ya no existe el perdón, ya no existe la reconciliación y ya no existe la restauración, ¿ok? ¿Qué es el problema con eso? El problema con eso es cuando tú decides, óyeme bien, no dejarte, óyeme bien. Ahora, yo sé que hay situaciones en las cuales, óyeme bien, tú no tienes el poder. Eso aplica para una persona, ¿sabes qué? Una persona esclava. ¿Okay? Alguien que está siendo torturada. Eso sí aplica. ¿Okay? Eso sí aplica para esa persona. Y eso no está bien. Ahora, óyeme bien, si tu marido te pega cada noche, tampoco está bien. Óyeme bien, eso es abuso. ¿Okay? Eso no está bien. No tienes el control de eso. Esa persona sí puede justificar y decir, no puedo dejar que me hagan esto. ¿Ok? Porque se llama injusticia. Óyeme bien. Pero cuando es un problema en el trabajo, que alguien está hablando mal de ti, y tú nomás para tomar venganza, tú también hablas mal de esa persona para que no te dejes, en vez de ir a aclarar la situación, ¿verdad? Entonces allí estás haciendo el no dejarte. Dime bien, nunca vas a solucionar las cosas, nunca tu carácter va a crecer, siempre y cuando juegues ese juego de no voy a dejarme. ¿Okay? Otra escena, cuando estás argumentando con tu cónyuge, ¿verdad? Y dices, no me voy a dejar, ¿verdad? Yo también le voy a decir sus verdades, yo también, óyeme bien, no puedes justificar eso, ¿verdad? No puedes decir no me voy a dejar porque estás jugando el juego del enemigo, estás jugando, óyeme bien, el que te robe tu paciencia, ¿okay? Tienes que aprender a tolerar y perdonar, porque eso es lo que reproduce paciencia. Ahora, ¿qué es dejarlo pasar? Bueno, dejarlo pasar es cuando yo decido, óyeme bien, cuando yo decido
qué hacer con la ofensa. El dejarlo pasar es cuando yo decido qué hacer con la ofensa. Si lo perdono o tomo venganza. ¿Okay? Dios nos ha llamado a dejarlo pasar. ¿Okay? Déjalo pasar. ¿Okay? ¿En qué manera? Bueno, en la manera de que el dejarlo pasar es resistir la tentación de querer perder la paciencia. El dejarlo pasar es resistir la tentación de querer perder la paciencia. Cuando tú lo dejas pasar, ¿verdad? Cuando una persona habla mal de ti, cuando una persona te hace algo, ¿verdad? Cuando una persona te difamina, ¿okay? Cuando yo decido dejarlo pasar, lo que estoy haciendo, estoy resistiendo la tentación. ¿A qué? A no perder la paciencia. ¿Okay? Recuérdate, en la vida estas cosas te van a pasar. ¿Para qué? Para que te roben tu paz. ¿Okay? Para que pierdas la paciencia. Y sabes, cuando pierdes la paciencia, pierdes el equilibrio. Y cuando pierdes el equilibrio, pierdes el balance de tu vida. Dices cosas que luego lamentas. Haces cosas que luego lamentas. ¿Okay? Entonces, no puedes dejar que nada ni nadie te robe tu paciencia. Sino el músculo que tienes que desarrollar es la tolerancia. Lo voy a dejar pasar. Lo voy a dejar pasar. ¿Okay? Lo voy a dejar pasar. ¿Sabes cuánta gente va a hablar mal de ti? Muchísima gente. ¿Sabes cuánta gente te va a criticar? Muchísima gente. ¿Okay? Eso yo lo aprendí ya después que había dicho, sí, yo quiero ser pastor. ¿Okay? Mucha gente va a hablar mal de ti. Mucha gente te va a abandonar. Pero óyeme bien, no formas carácter por lo que te pasa en la vida, sino cómo respondes a lo que te pasa en la vida. ¿Okay? No puedes pasándote viviendo toda la vida, es que yo soy así porque a mí me hicieron esto. Es que yo soy así porque a mí me dijeron esto. A mí me lastimó esto. Y la otra vez me dijeron esto. Y la otra vez pasó esto. Y la otra vez le hicieron esto a mis hijos. Y la otra vez hablaron esto de mis... No puedes vivir así. Dime bien, tú no eres víctima de nada. ¿Okay? Dios te ha dado la mente de Cristo. Y la palabra de Dios dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y tú eres más que vencedor. Lo que tienes que hacer en ese momento es decirle al Señor, Señor, no voy a dejar que esto me quite mi paz. No voy a dejar que esto me pare de hacer lo que estoy haciendo. Si eres una madre y eres criticada de cómo tratas a tus hijos, ¿verdad? Y cómo no eres lo suficiente, óyeme bien, que eso no te detenga para lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque si Dios te dio los hijos, Dios te va a ayudar a formar esos hijos. No te creas la mentira de nadie. Bien, si tú viniste al norte, no tienes documentos, no has podido comprar tu casa y todos te dicen, es que no eres un bueno para nada, porque ya yo compré mi casa y tú no puedes. No, que no te detenga eso. Que tú no eres lo que la gente te dice, tú eres lo que Dios dice de ti. Óyeme bien, y que no pierdas la paciencia por las cosas que no has llegado a completar, a las cosas que no has podido llegar. Todo a su tiempo llegará. Confía en Dios. Pon tu confianza en Él. No te adelantes. Dime bien, Dios tiene el control. No pierdas la paciencia. Deja a ese hombre que es un bueno para nada. Dime bien, si la palabra de Dios no te dice eso, no lo hagas. Tú ora por tu hombre. Tú ora por ese hombre de Dios. Dale palabra. Dile, tú eres un hombre de Dios. Tú eres un hombre lleno de sabiduría. Tú no eres lo que la gente dice. Tú no eres lo que el enemigo te dice. Empieza a ver con los ojos de Dios. No pierdas la paciencia cuando estás a punto de llegar a la carrera. No pierdas la paciencia cuando estás a punto de ganar el galardón. Véanme bien, el cielo no es para los cobardes, es para los valientes. Los cobardes son los que toman la actitud de víctima. Es que a mí nadie me dice nada. Es que yo no puedo hacer nada. No. Véanme bien, tú puedes salir adelante porque Dios está contigo. Tú puedes hacer todo lo que el Señor te dé permiso de hacer, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que no te limite tu estado, que no te limite tu estado económico, que no te limite si fuiste a la escuela o no fuiste a la escuela. No. Tu fortaleza está en Dios. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Que no te haga falta a Él, pero que te haga falta todo, menos Él. Porque teniéndolo a Él, lo tienes todo. Forma carácter para enfrentar la vida. Nadie te diga que porque esta enfermedad llegó a tu vida ya es el final de tu historia. De ninguna manera. Dios decide cuándo me voy de este mundo y cuándo tiro el último suspiro.
Mientras tanto, yo confiaré y veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Forma paciencia. Yo tolero la crítica, tolero la ofensa. No dejo que nadie me venga a hablar al oído. No, de ninguna manera, sino que yo estoy formando carácter. ¿Okay? No te creas la mentira cuando vienen y te susurran al oído. ¿Te vas a dejar? ¿Vas a dejar que te diga eso? ¿Vas a dejar que te haga esto? No, no, no. Oye, dile lo que tiene que oír. Dile lo que se merece oír. Dale su merecido. No, no, no. Ese no es el espíritu hablándote. Es la carne hablándote. Esa es la chusma hablándote. Esa es la comadre chismosa que siempre anda ahí metiendo la pata donde no tiene que meterla. ¿Ok? No, no, no. Yo estoy ahí, mira, receptivo a la voz de Dios. Receptivo a lo que Dios dice de mí. Y todo lo demás, va y viene. Va y viene. Porque yo estoy formando carácter. Carácter no es lo que me pasa, sino cómo respondo a lo que me pasa. Dime bien, ¿cuántas veces yo he querido tirar la toalla? Si yo te dijera cuántas veces he querido tirar la toalla, más de lo que te puedas imaginar. ¿Sabes por qué no tiro la toalla? No es porque me la esté llevando bien chévere. No es porque no me falta nada. No es porque no tengo dinero. No, no, no. ¿Sabes por qué no tiro la toalla? Porque hay una promesa de parte de Dios para mi vida que a esa me aferro. Y todo lo que va y viene es parte del plan. Depende de mí cómo respondo a eso. Depende de mí cómo respondo. Los que vienen, los que se quedan, los que se van, los que me dicen hasta luego, era parte del plan. Si algún día los vuelvo a ver, son bienvenidos. Vengan de nuevo. Mientras tanto, óyeme bien, yo voy siguiendo caminando hacia adelante. Porque a mí nada me para, nada me limita, nada trae timidez. Mientras tanto esté viendo a Jesucristo que va adelante, yo puedo enfrentar cualquier situación que se me enfrente. Igual tú. Igual tú. Sea lo que estés atravesando el día de hoy, no te limites a lo que te está pasando. Ten paciencia. Espera en Dios, confía en Dios y Él hará. No sé para quién sea esta palabra, pero si es para ti, di amén. Esta palabra es para mí. Yo les estoy diciendo, yo me vengo predicando toda esta semana porque yo necesito que oír esto. ¿Okay? ¿Sabes cuántas veces Jesús tuvo la oportunidad de perder la paciencia? Muchísimas veces. Muchísimas. Él pudo perder la paciencia en muchas ocasiones, pero no dejó que la situación controlara su carácter, sino que su carácter controló la situación. Incluso una de las escenas más conocidas por todos nosotros es cuando está en la cruz. Y cuando Él está en la cruz, todo golpeado, todo azotado, escupido por la gente, sus barbas le habían arrancado, le clavaron las manos y los pies a un madero. ¿Sabes lo que dijo estando allí? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú y yo queremos ya atropellar a la gente nomás porque se nos cruzan. Óyeme bien, a este hombre lo crucificaron. Y ni aún así, óyeme bien, dejó que nada ni nadie le quitara su paciencia. Sino que ejercitó el músculo de la tolerancia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Óyeme bien, cada vez que alguien venga a tu vida amenazando tu vida, ¿sabes lo que tienes que hacer? No te tienes que enojar, no te tienes que agüitar, no te tienes que deprimir, no tienes que perder la paciencia. Recuerda lo que Jesús hizo en la cruz. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Padre, oro por él, bendícelo, Señor. Revélale, Señor, lo que necesita que ver. Pero nunca pierdas la paciencia por algo que te dice el hombre o por algo que te pueda hacer hombre. Porque si Dios está contigo, ¿quién puede contigo? No hay nadie que se te pueda enfrentar. Pero aún así Jesús, siendo Dios, no perdió la paciencia. Ejercitó el músculo de la tolerancia y le dijo al Padre, Padre, no se los tomes en cuenta, sino perdónalos. Bien, qué bonito se diría que de tu boca, de tu corazón, de tu garganta, le pudieras decir a alguien, te perdono. No tengo nada en contra tuya, ¿sabes? Ya no me robas la paz. Ya no me paso todas las noches llorando por ti. Ya no pongo Vicente y me agarro la botella. No, sino que ahora tengo paz y paciencia en mi corazón. Porque he aprendido a soportar la ofensa.
he aprendido a ejercitar el músculo de la tolerancia. Y ahora tú ni nadie me roba mi paz y mi paciencia. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Dios. Hoy quiero enseñarte, darte tan solo 2 consejos, cómo no perder la paciencia. ¿Verdad? Si tú quieres saber, ¿verdad? Di amén, conéctate. Si no quieres saber, te puedes desconectar. Pero si quieres saber cómo no perder la paciencia, déjame te doy estos 2 consejos, ¿ok? Que te van a ayudar a cómo no perder la paciencia. Número 1, la paciencia no es una debilidad, sino una fortaleza, ¿ok? La paciencia no es una debilidad, sino una fortaleza. Óyeme bien, no te hace débil el ser paciente, ¿ok? No te hace débil. Que te estás dejando. Que vas a dejar que te... No te hace débil, te hace más fuerte. Fíjate lo que dice el sabio Salomón en base a esto. Dice ya, Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse, el que tarda en enojarse, es grande de entendimiento. ¿Okay? Es grande de entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es paciente de espíritu enaltece la necedad. Óyeme bien, tú sabes muy bien cuando una persona es necia. ¿Ok? ¿Sabes por qué? Porque se enoja rápidamente. ¿Ok? Le hierve la sangre rápidamente. ¿Y sabes cuando una persona es sabia? ¿Sabes por qué? Porque le puedes decir un montón de cosas, pero no se enoja. Esa persona lo tolera. Es tardo en hablar, es tardo en enojarse. Dime bien, que no te mientan cuando la gente te diga, no te dejes, no. Eso es de débiles, eso es de mente pobre. Tú tienes mente sabia, tú estás fortaleciendo tu mente, tu espíritu y tu carácter. ¿Verdad? Y lo que vas a hacer es vas a tolerar. ¿Para qué? Para desarrollar el músculo de la paciencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la paciencia desarrolla perseverancia, por si no sabías. Y perseverancia desarrolla ser constante. ¿Y sabes lo que se pasa cuando eres constante? Creas carácter. ¿Okay? Creas carácter. La paciencia desarrolla la perseverancia. Y cuando desarrollas perseverancia, desarrollas ser constante, constancia. ¿Okay? Y cuando eres constante en algo, te conviertes en eso. Entonces, cuando te conviertes en eso, estás formando carácter. Que nadie te diga qué es lo que tienes que hacer o de la manera que tienes que pensar. No. Dios te ha dado una mente, un corazón, un espíritu, una alma y un cuerpo. Utilízalas para tu ventaja. Y pídele al Señor, dice Santiago, al que se sienta falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará en abundancia. Pero no te dejes que la gente te diga qué es lo que le tienes que decir a la gente o cómo tienes que reaccionar a la situación. No. Ve al sabio de sabios, que es el Señor Jesús. Y dile, Señor, yo necesito sabiduría para enfrentar esta situación. ¿Cómo la enfrento, Señor? Dame carácter, dame paciencia. Desenvuelve mi perseverancia, Señor, para ser constante y crear carácter en mí. ¿Okay? Es un hombre con carácter que es fuerte. Es un hombre débil, aquel que no tiene carácter. Recuerda, queremos ser árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. No queremos ser tamo que se lleva el viento, hoja que se lleva el viento. No. Queremos ser fuertes, sólidos, estables. ¿Verdad? Para cuando se enfrente la situación, no pierdo la paciencia. ¿Por qué? Porque he desarrollado el músculo de la tolerancia. He sido persistente, he sido constante. He creado carácter en mí. Así que, oye bien, tenlo por seguro que las peores decisiones en la vida que uno hace es por oír consejos de gente que no tenías que haber oído. Se pierden negocios, se pierden casas, se pierden matrimonios, se pierden relaciones, se pierden reinos, se pierden oportunidades, promociones. ¿Por qué? Por oír consejos que no eran buenos, de gente débil de espíritu y de mente. Pero cuando te fortaleces en el Señor, oíme bien, cuando creas persistencia, constancia, se crea una paciencia en ti. Oíme bien, yo puedo estar enfrentando una situación difícil, pero hey, yo tengo paciencia. ¿Ah?
Entonces, paciencia no es debilidad, sino es una fortaleza. Eres fuerte, eres sabio cuando tienes paciencia. No eres débil. La segunda recomendación que te daría, el segundo consejo, ¿verdad? La primera es la paciencia, óyeme bien, no es una debilidad, es una fortaleza. La segunda, la paciencia te posiciona a cometer menos errores en la vida y a experimentar el descanso. La paciencia te posiciona a cometer menos errores en la vida y a experimentar el descanso. Óyeme bien, una persona que es paciente sabe esperar en Dios, descansa en Dios. Y también algo, comete menos errores. ¿Por qué? Porque no se frustró, porque no se dejó llevar por lo que la gente le decía, óyeme bien, sino que se mantuvo firme, se mantuvo estable. Fue paciente. No dejó que nada ni nadie le robara la paciencia. Fue paciente. ¿Verdad? Óyeme bien. Yo no sé tú, pero ¿cuántos de nosotros hemos cometido errores por haber perdido la paciencia? ¿Ah? Yo te puedo contar muchísimos errores que cometí por haber perdido la paciencia, ¿verdad? Que no te van a impresionar de mí nada, ¿verdad? Pero óyeme bien, porque miro que muchas de las veces vemos a los hombres de Dios en la Biblia y estos héroes de la fe, ¿verdad? Y pensamos, ellos no cometían errores. Puedo buscar tan siquiera 5, que sé que hay algún más, que perdieron la paciencia y cometieron errores que después lamentaron. Fíjate nomás encontré 5, ¿verdad? Adán y Eva cometieron el error de perder la paciencia y comieron del fruto prohibido. ¿Okay? Que después lamentaron, perdieron el huerto del Edén. Abraham y Sara, óyeme bien, perdieron la paciencia cuando Dios les había prometido un hijo. ¿Y qué crees que hicieron? Fue y Sara le dijo, métete con mi criada Agar. Creo que ahí está el hijo de la promesa. Y le dijo, no, ahí no es. Tú, Sara, vas a concebir. ¿Verdad? Perdieron la paciencia y cometieron el error de querer ayudarle a Dios por alguna manera u otra. Otro hombre que encontramos es el primer rey de Israel, Saúl. Saúl en medio de la batalla, óyeme bien, pierde la paciencia, estaba esperando a Samuel para hacer los sacrificios, para hacer holocausto, y Saúl dijo, bueno, no llega Samuel, los voy a hacer yo. Y se pone a hacer sacrificios allí, y cuando llega Samuel le dice, ¿qué hiciste? Y dice, el Señor hoy ha escogido reemplazarte a ti, y ha escogido a alguien más que sea rey. Perdió la paciencia y perdió su reino. Otro que encontramos en la Biblia, encontramos a Moisés, el patriarca. ¿Verdad? Moisés pierde la paciencia, le pega la piedra y le grita al pueblo, ahí está, querían agua, pues ahí les va. Y el Señor le dice a Moisés, por haber no escuchado a mi voz, hoy tú no vas a entrar a la tierra prometida. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos estamos perdiendo de bendiciones por perder la paciencia? Estos son algunos nomás, pero hay muchísimos en la Biblia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos perdido de bendiciones que el Señor quiere bendecirnos, pero por haber perdido la paciencia, te pierdes de la bendición? Óyeme bien, yo vengo a decirte en esta tarde, óyeme bien, no dejes que nada ni nadie te robe tu paciencia. Óyeme, desarrolla carácter. Sé persistente en tus convicciones, en lo que crees. Dobla rodilla cuando más enfrentes situaciones difíciles. Deja pasar la ofensa. Tolera lo que la gente dice de ti. Tolera los rumores. Tolera lo que la gente hable. Sea lo que ellos hablen, óyeme bien, ellos no te dan ni un segundo más de vida. Solo Dios. Así que hablen, que hablen. Óyeme bien, mi confianza está en el Señor. Yo no me quiero perder de ninguna bendición que el Señor quiera bendecirme por ser impaciente. ¿Cuántos de nosotros hemos agarrado extras trabajos para trabajar, óyeme bien, y consumirnos con tantas horas? Y no ir a la iglesia y no estar para un mensaje, porque así creemos que vamos a ser más ricos.
por ser impacientes y no esperar en la bendición del Señor. ¿Cuántos nosotros nos hemos metido en relaciones que no teníamos que estar, pero nos metimos en esas relaciones y fuimos impacientes y esa persona rompió nuestro corazón? Esa persona nos lastimó. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido y hemos hecho tratos con gente que arruinó nuestro crédito, arruinó nuestra reputación, arruinó nuestra familia, nuestro matrimonio, porque no teníamos que haber hecho esa decisión y fuimos impacientes porque creímos que tan solo se nos estaba pasando el tren? No te pierdas de las bendiciones que Dios tiene para tu vida con conformarte a las migajas de este mundo. Aquellos que confían en el Señor, dice, son como el monte de Sión, que no se mueven y permanecen para siempre. La bendición de Jehová es la cual enriquece y no añade tristeza. No te conformes a las migajas de este mundo. Dios puede bendecirte abundante más de lo que tú puedas imaginar o pensar. Pero eso solo lo adquieren aquellos que esperan en el Señor. Aquellos que su confianza está en Dios. Me gusta mucho uno de mis versículos favoritos que dice allí, Isaías 40:31. Dice, pero los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A ver, vamos a decirlo todos juntos. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la bendición con la cual Dios te quiere bendecir. No se te está yendo el tren. Esta enfermedad no viene a matarte, viene a refinarte. Este problema, esta aflicción, no viene a molestarte. Viene a quitar ciertas cosas de ti que por mucho tiempo has puesto tu confianza, pero Dios quiere que confíes en Él y esperes en Él. Dime bien, porque a los hijos de Dios no les pasan cosas malas, les pasan cosas conforme a sus propósitos. ¿Okay? Nunca mires que es algo malo que viene a tu vida, va conforme al propósito de Dios. Esto tan solo me va a ayudar a llegar más cerca a lo que Dios tiene para mi vida. No le creas a la mentira del enemigo que estás vencido. No, de ninguna manera. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Así que 2 recomendaciones que espero que te puedan ayudar a desarrollar paciencia. La primera, paciencia no es una debilidad, es una fortaleza. Y la segunda es, la paciencia me posiciona a hacer menos errores en la vida y descansar en el Señor. ¿Okay? Descansa en el Señor. No pierdas la paciencia. No vale la pena. Dios está contigo.